y la presentación donde viene lo del problema, dado que en las diapositivas que ustedes tienen no viene. Ya vimos lo que era el dipolo. Y recordando, voy a poner una diapositiva. Aquí está. Antes de hacerlo del problema, voy a comentarles lo que estuvimos viendo la sesión de ayer, en donde recordarán que encontramos lo que era esta expresión importante, que corresponde a lo que es pues, la fórmula para poder determinar el valor de la energía almacenada, o lo que es lo mismo la energía potencial, ¿verdad? Que se da cuando, por ejemplo, les puse ayer que tenemos una carga de valor positivo, lo vamos a llamar una carga Q1 fija, y tenemos una carga Q2, voy a ponerla por aquí abajo, y queremos en este caso desplazar o mover esa carga Q2 al punto que remarca. Recordando que al hacer eso, pues por sí misma la carga no puede irse, es decir, por ella misma no puede irse para poder, a ese punto, vaya, para poder desplazarse hasta esa ubicación, se requiere de un agente externo, es decir, la aplicación de energía externa. Y entonces un agente externo aplica energía y puede desplazar la carga Q2 hacia este punto. Y para mantenerla ahí, pues lo que se hace es seguir manteniendo o seguir suministrando esa energía. Entonces, se realiza un trabajo para poder desplazar la carga Q2 a la ubicación que está ahorita ahí señalada, y ese trabajo se convierte también equivalentemente en la energía potencial que se tiene exactamente en ese punto, dado a esa carga que se ha movido. Ya que recordando que una vez que se quita esa fuente externa, pues la carga vuelve a moverse de ahí de manera acelerada a tratar de irse al lugar donde le correspondía. ¿Okay? Por lo tanto, mientras se mantiene en este punto, lo que se puede determinar es la energía potencial, y es igual a la energía que se le aplicó para poder ubicarla en ese punto. Y la expresión nos dice, ¿sí? Una forma fácil de poderlo resolver es directamente sobre la parte derecha de la ecuación, que dice que este es igual a un medio de la integral de volumen de la multiplicación de epsilon cero por la intensidad de campo eléctrico elevada al cuadrado por el diferencial de volumen. Eso es lo que se vio ayer. Y también estuve explicando acerca de cuando tenemos una estructura coaxial, es decir, un cilindro interior con un cilindro exterior, en donde el cilindro interior, dentro de este, tenemos o posicionamos una carga positiva, ¿verdad? De ahí determinamos en el pasado la determinación del cálculo, o más bien el cálculo de lo que es la intensidad de campo eléctrico. Y si eso lo sustituimos en la fórmula de arriba, está aquí exactamente descrita la integral, llegamos al resultado que se muestra en la parte inferior. Eso es haciéndolo directamente con el valor que se tenía de la intensidad de campo eléctrico. Pero también vimos otra forma alternativa, ¿sí? Utilizando en este caso el potencial, la fórmula del potencial solamente para el conductor que se encuentra en la parte interior, dado que el conductor exterior se considera con un valor de 0. Y bueno, se obtuvo en este caso la expresión de el potencial y llegamos, bueno, también hicimos uso de esa expresión y llegamos a el mismo resultado, que era este igual que el anterior. Nada más que en vez de utilizar aquí epsilon 0 por e elevado al cuadrado, ahora se utilizó
la densidad de carga volumétrica por el potencial por el diferencial de volumen. Nos da el mismo resultado. Entonces se puede hacer a través de esas dos formas. ¿Okay? Bien. Pero también se sustituyó el valor de Q. Sabemos que Q en términos de la densidad de carga superficial es igual a 2pi por A por L. Entonces se sustituye en la expresión anterior, ¿sí? Llegamos a que la energía almacenada es igual a un medio de Q por B por A. Y aquí si vemos las unidades, Q está dado en coulombs y sabemos que en este caso volts son joules sobre coulomb. De aquí que entonces las unidades de energía están dadas en joules. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir respecto a las unidades. Pero también ustedes conocen ese elemento básico de circuito, que es el capacitor. Y el capacitor, pues es físicamente un botecito pequeño que tiene su polaridad bien definida, su parte positiva y su parte negativa. Y ese capacitor normalmente está dado en términos de dos parámetros. Su valor de capacidad, que vamos a suponer que sea, por ejemplo, 10 microfarads, y un potencial máximo que puede soportar. En la etiqueta de este dispositivo, entonces vamos a encontrar estos dos valores, ¿sí? Y el potencial que aparece aquí significa que es el potencial máximo que se le puede aplicar a ese elemento básico de circuito. Si por ejemplo dice que es de 50 volts, o de 25 volts, que es los más comunes que utilizan ustedes porque utilizan señales con potenciales bajos, 25 voltios, y es de 10 microfaradios y 25 voltios, o 25 volts. Si a mí se me ocurre exceder el potencial, es decir, en vez de 25 volts, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que la intensidad de campo eléctrico es igual al menos el gradiente de la tensión. El gradiente es el valor máximo que puede tener. Aquí me está especificando el fabricante que el máximo que puede tener son esos 25 voltios. Eso significa que si yo rebaso esos 25 voltios y yo aquí le pongo, en vez de esos 25, le pongo 30, voy a tener una intensidad de campo eléctrico dentro del elemento básico de circuito mayor. Y al tener yo una intensidad de campo eléctrico mayor, pues lo que voy a tener es mucho mayor energía almacenada, es decir, y esa energía se traduce en trabajo. Como voy a tener una intensidad de campo eléctrico mayor, entonces el movimiento que se hace de cargas dentro del elemento básico del circuito genera temperatura. Y esa temperatura lo que genera es gas. Entonces empieza a gasificar dentro de ese elemento básico del circuito. Si en vez de yo ponerle los 25, que era el máximo, digo, ahorita le puse 30, le incremento más por mucho tiempo, por decir así 50 volts, el doble, puedo generar tanta presión de gas interna debido a la temperatura interna que se genera dentro del elemento. Que puede suceder de dos cosas, que el dispositivo físicamente se infle, ¿sí? Porque el gas busca cómo salir y liberar esa presión, y en ese caso equilibrarse con la presión atmosférica, o la otra es que sea tanta la presión que en vez de inflarse, explota, que es algo que no debe de pasar, ni que se infle y mucho menos que se explote. Explotar sería el caso más crítico, lo máximo a lo que se puede llegar. Y eso no queremos que suceda. ¿Por qué? Este tipo de capacitores son de los que se conocen como electrolíticos. Se necesitan electrolitos dentro del dieléctrico para poder tener mayor capacidad de almacenaje de cargas, que se traduce en energía. ¿Sí? Por consiguiente, son capacitores que tienen un material húmedo, es decir, como si tuviese un poquito de ácido por los electrolitos. Entonces, cuando llega a explotar, ¿sí? Truena como un cohete,
pero lo que sucede es que se genera una nube, una pequeña nube como de vapor, que en este caso, pues es el electrolito en forma de aerosol. Y el problema es que si estamos muy cerca, pues lo respiramos, y eso es malo. Eso es por un lado. Y por la otro, es que la estructura interna, pues tiene lo que es metal, que es el que estoy dibujando, que es cilíndrico, y dentro tiene otro metal de forma cilíndrica. Con la presión que se genera del gas interna aquí, el gas interno y la presión interna, partes de esta estructura física salen disparadas. Y no queremos pues que alguien se lastime. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque si una de esas partes pega en nuestra cara, pues sería bastante feo, ¿no? Y sobre todo si nos llega a pegar en un ojo. Sería una situación bastante lamentable. Entonces hay que tener mucho cuidado, no exceder los límites de la tensión o el potencial máximo que se le puede suministrar a ese elemento básico del circuito para evitar ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Pues porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la física. El incrementar el valor del potencial vamos a hacer que internamente tengamos una intensidad de campo eléctrico mayor. Y el problema no es esa intensidad así, nada más hablando en sentido ligero, sino que esa intensidad va a mover mayor cantidad de iones o electrolitos internos, y ese movimiento pues genera un trabajo por el desplazamiento que se está dando internamente, y ese trabajo pues siempre va a generar temperatura. Y esa temperatura es la responsable de que suceda todo eso que estoy explicando. ¿Sí queda claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Ok, gracias por contestar. Bien, entonces la pregunta de ayer era, ¿en dónde se almacena la energía? Si nos regresamos a las ecuaciones, a la primera que puse, que dije que era importante, que es esta que está aquí, vemos que esto salió a partir del producto punto entre la densidad de flujo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico. Entonces, de hecho, en la sesión de ayer, al final, después de explicarles esto, aquí la puse y es exactamente esta, en forma integral. Tenemos que está formada por el producto punto entre la densidad de flujo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico. Si quitamos la integral y dejamos en diferenciales, llegamos a lo que está aquí abajo. Nos dice que los cambios de la energía potencial con respecto a la tensión va a ser igual o va a estar dada por un medio del producto punto entre lo que es la densidad de flujo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico. Entonces tenemos flujo eléctrico y aquí tenemos intensidad de campo eléctrico. Por consiguiente, la energía potencial almacenada, esta se lleva a cabo dentro del campo eléctrico. Es decir, entonces, en un capacitor electrolítico, la energía se almacena en el campo eléctrico. Aquí las unidades, como son energía por, en este caso, diferencial de volumen, pues las unidades se convierten a joules por metro cúbico. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, una vez que ya he explicado eso, que fue algo de lo que expliqué en la última parte de la sesión del día de ayer, ahora vamos a ver cómo se resuelve un problema. Este problema no está en la información que les subí, porque apenas ayer no pensaba poner ningún problema, pero consideré que sería importante para que ustedes tuviesen un ejemplo de cómo es que se solucionan este tipo de ejemplos, ¿no?
por eso es que no viene incluida ahí, entonces es que por favor apúntenlo en un cuaderno por ahí en su papel para que lo resolvamos. De hecho, yo lo resolví así de una manera muy rápida el día de ayer para poder trabajarlo el día de hoy. Entonces dice en este ejemplo, calcular la energía almacenada en el espacio libre en la región que está dada por las siguientes coordenadas. En la de Rho sería de 0 a, en la de Phi sería de 0 a pi y en la de Z sería de 0 a 2. Dado el campo potencial, y tenemos dos opciones, en la primera opción, que es el inciso A, el potencial vale B0 por Rho, dividido entre A, y en el inciso B, el potencial vale B0 Rho dividido entre A, pero ahora por el coseno cuadrado de Phi. Entonces, por favor, apúntelo. Les doy un poquito de tiempo para que lo apunten y ahorita vemos cómo se empieza a resolver. Bien, no sé si pueda pasar a una diapositiva en blanco para que empecemos a ver cómo se resuelve. Sí, profe, ya pasa. Ok, gracias por avisarme. Entonces, déjenme pasar a la siguiente. Yo ni todavía alcanza a llegar la señal, ¿no? Bien, entonces voy a apuntar aquí los datos. Sí, los datos que tenemos en este caso sería para el inciso, bueno, en general para el inciso A, el potencial es igual a B0 por Rho de A. Tenemos como dato eso que nos ha dado ahorita. Permítame un segundo, por favor. Listo. Entonces, tenemos ese dato, ¿verdad? Y tenemos las coordenadas, sería Rho de 0 a pi, de 0 a, perdón. Phi de 0 a pi, y 0, z de 0 a 2. Entonces lo que nos están pidiendo es que se calcule la energía almacenada, ¿verdad?
Aquí es subíndice 0. Entonces tenemos que la fórmula nos dice que este es igual al medio de la integral de volumen de epsilon 0 por e elevado al cuadrado diferencial del volumen. Entonces, a partir de los datos que tenemos, ¿qué tenemos que determinar primero? ¿Alguien podría apoyarme con eso? ¿Qué tenemos que determinar? No, nadie sabe qué es lo que se tiene que hacer. Debemos de calcular profe, con Correcto. la fórmula de menos, bueno, el triangulito inverso por V. Menos el gradiente de potencial. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Es la intensidad de campo eléctrico es igual a menos el gradiente de potencial. Y una vez que tengamos eso, podemos incluirlo en la integral. Bien, entonces, la integral de campo eléctrico va a ser igual a menos, que multiplica, echamos un vistazo al dato que tenemos ahí, qué tipo de coordenadas estamos trabajando. Correcto, coordenadas cilíndricas. Entonces, el gradiente de potencial con respecto para el caso de las coordenadas cilíndricas sería la derivada del potencial con respecto a ρ en la dirección de ρ más 1 en ρ por la derivada del potencial con respecto a phi en la dirección de phi más la derivada del potencial con respecto a z en la dirección de z. Bien, entonces, ¿cuánto nos da E haciendo esa operación al potencial que tenemos ahí? ¿Cuánto nos resulta?
¿Alguien tiene el resultado? ¿Cuánto es? ¿No? ¿Nadie? Tampoco está tan difícil la derivada. No sé si esté bien, pero me salió menos la velocidad, bueno, menos el voltaje inicial sobre A con ¿Es correcto? Sí, porque nada más quedaría ese, porque de Los demás son cero. son cero. Bien, entonces queda menos B0 dividido entre A en la dirección de ρ. Entonces, si ya tenemos ese dato, podemos ahora sacar la integral de volumen. Voy a borrar aquí el resultado. Entonces tenemos que esto es igual a 1/2 por la integral, o la triple integral, de epsilon 0 por el resultado que tenemos, que acabamos de obtener ahorita, elevado al cuadrado por el diferencial de volumen. Como estamos hablando de qué coordenadas son las que estamos utilizando, dijimos que son coordenadas cilíndricas, entonces nos quedaría ρ, diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de z. El primer límite correspondería de 0 a A, el segundo que sería para phi sería de 0 a pi, y el tercero que sería de z sería de 0 a 2. Bien, por favor resuelvan esa integral, esa triple integral, me dicen cuánto les resulta. Les doy un poquito de tiempo para que lo hagan.
Bien, ¿alguien ya tiene el resultado de W? Sería pi por el voltaje inicial al cuadrado entre 2. A ver, ¿eso te da cuánto? Pi por el voltaje inicial al cuadrado sobre 2. Pero falta por epsilon cero, ¿no? Ah, sí, cierto. Entonces, esto resulta, haciendo la operación, como 1.57 veces epsilon cero por v cero al cuadrado. Joules. ¿Ok? Esa sería la respuesta del primer inciso. Bien, vámonos para el inciso B. Voy a borrar toda esta parte. Bien, entonces, ahora en el inciso B, el potencial es igual a V0 por ρ entre A por el coseno cuadrado de
de phi. Entonces, nuevamente hay que determinar la intensidad de campo eléctrico, que es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Cuánto les resulta la intensidad de campo eléctrico? Determínelo, por favor. ¿Alguien ya tiene el resultado de cuánto queda la intensidad de campo eléctrico?
Profe, la verdad yo no me acuerdo cómo se saca eso. El gradiente es la parcial con respecto a ρ, más 1 en ρ, la parcial, el potencial con Ok, respecto a ok. phi, más la parcial de v con respecto a z, en la dirección de z. Pues son coordenadas Ok. cilíndricas, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Alguien que ya lo haya resuelto, que tenga el valor. Sería menos el voltaje inicial sobre A por el coseno cuadrado de phi, ¿Correcto? más 2 veces phi por el seno cuadrado de phi por el voltaje inicial. No, el segundo término no es correcto. A ver, esto quedaría. A ver, déjame apuntarlo primero. No, no es 2, es A. Sería menos B0 entre A por el coseno cuadrado de phi, más, ¿cuánto dijiste? El segundo término, ¿cuánto da? Más 2 veces phi por el seno cuadrado de phi por el voltaje inicial sobre A. No, Yo tengo voltaje inicial sobre A del seno de 2 veces de phi. correcto. Es correcto. B0 dividido entre A por el seno de 2 veces el ángulo, que en este caso es phi. Obviamente, este es en la dirección. Déjame volver a escribir todo para que quede correcto. Luego me extiendo demasiado. Este es igual entonces a B0 sobre A, negativo, ¿verdad? Coseno cuadrado de phi en la dirección de ρ, más B0 sobre A por el seno de 2 veces phi en la dirección de phi. Bien, eso nos da como resultado la intensidad de campo eléctrico. Entonces ahora lo que necesitamos determinar es la energía almacenada, que estamos llamando en este caso como W, y sabemos que la energía almacenada, W, es igual a un medio. Bueno, ya voy aquí a quitar la constante de la integral, que sería E0 sobre 2 por la integral de volumen, nuevamente de 0 a A para ρ, de 0 a pi para phi y de 0 a 2 para z. Y en este caso me quedaría B0 cuadrado, bueno, sería B0 al cuadrado entre A cuadrada por el coseno cuarto de phi más B0 cuadrada sobre A cuadrada por el seno cuadrado de 2 phi. Todo esto por ρ, diferencial de phi,
diferencial de Z. Por favor, resuelvan esa triple integral a ver cuánto les resulta. Les doy un poquito de tiempo para que lo hagan.
¿Alguien ya tiene el resultado?
Bien, ¿alguien ya tiene el resultado? Pues yo la verdad ya me atoré, profe. Ajá. Entonces, no. No has llegado al resultado. No. Bueno, por lo que veo, les falla demasiado las matemáticas, las derivadas y las integrales. Tienen que darle una muy fuerte repasada a todo eso. Porque pues todos los problemas están basados en esas operaciones. Entonces, aunque tengan las fórmulas y no lo resuelven correctamente, pues no vayan a llegar al resultado correcto. Entonces, lo que resulta una vez llevando a cabo el proceso de la integración de la intensidad de campo eléctrico es 1.374 veces la permitividad dieléctrica del aire vacío por el voltaje 0 elevado al cuadrado, cuyas unidades en este caso están dadas en joules. Entonces, pues revisen ahí sus operaciones, háganlas a mano, ejercítense porque sin las matemáticas, pues muy difícilmente van a poder avanzar en los cursos que se están dando. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. El próximo lunes vamos a comenzar un nuevo tema respecto a la corriente. Ya vimos lo que es el potencial y la diferencia de potencial, y entonces a partir del lunes vamos a empezar a ver lo relacionado con otra variable que es importante en el área de la electrónica o las comunicaciones electrónicas, que corresponde a lo que es la corriente. Así es que, bueno, pues que tengan muy buen día, cuídense y continuamos el próximo lunes. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias.